Así que Donald Trump acaba de congelar 89 mil millones de dólares en cuentas del gobierno e instituciones canadienses mantenidas en bancos estadounidenses. Utilizó la misma autoridad legal, el mismo mecanismo ejecutivo que Estados Unidos ha usado para congelar los activos de Irán, Rusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA, el arma financiera reservada para estados enemigos y organizaciones terroristas, y acaba de desplegarla contra el aliado más cercano de Estados Unidos. La respuesta de Mark Carney llegó en 6 horas, y no solo contrarrestó el congelamiento, desencadenó el mayor movimiento en un solo día de activos soberanos extranjeros fuera de las instituciones financieras estadounidenses en la historia del sistema financiero global. 2.3 billones de dólares en movimiento. Debido a una frase que Carney dijo a todos los gobiernos del planeta, Warren Buffett lo calificó como la decisión financiera más autodestructiva de un presidente estadounidense desde que Nixon cerró la ventana del oro en 1971. Luego reveló que Berkshire Hathaway ha estado reduciendo silenciosamente su exposición a las acciones bancarias estadounidenses durante los últimos 12 meses porque vio venir esto. Pero aquí está la parte que debería enfermar físicamente a todos en Washington. Trump congeló 89 mil millones de dólares que apenas estaban allí. Canadá ya había movido su dinero de forma silenciosa y metódica durante los 90 días anteriores. El congelamiento fue un arma apuntando a una bóveda vacía, y Carney la usó para convencer al mundo entero de vaciar las suyas. Cuando escuches cómo las cuentas de Canadá ya no estaban, lo que Carney dijo que provocó un éxodo de 2.3 billones de dólares y lo que esto significa para cada dólar que tienes en un banco estadounidense, entenderás por qué los historiadores financieros ya llaman a esto el día en que murió la credibilidad del dólar. Suscríbete ahora porque esto lo cambia todo. Permíteme explicarte lo que Trump hizo realmente, porque necesitas entender la escala de esta acción antes de poder apreciar cómo fracasó catastróficamente. La orden ejecutiva se firmó el domingo por la noche y entró en vigor el lunes por la mañana. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA, la autoridad legal que otorga al presidente un poder extraordinario para congelar activos extranjeros en respuesta a lo que el Poder Ejecutivo declara una emergencia nacional. Esta no es una herramienta comercial de rutina, esto no es un arancel, esto no es una sanción a un individuo o empresa específica. Esta es el arma financiera más poderosa del arsenal estadounidense. El mismo estatuto utilizado para congelar 200 mil millones de dólares en activos iraníes tras la crisis de los rehenes. El mismo estatuto utilizado para bloquear las fortunas de los oligarcas rusos y las reservas soberanas tras la invasión de Ucrania. El mismo estatuto utilizado para aislar el sistema financiero de Corea del Norte del resto del mundo. El mismo estatuto utilizado para congelar las cuentas de los gobiernos de Siria y Venezuela. Cada uso previo de esta autoridad se dirigió a naciones que Estados Unidos consideraba enemigos hostiles, adversarios, estados parias o patrocinadores del terrorismo. Y Trump acaba de apuntarla a Canadá. La orden congeló 3 categorías de activos canadienses. Primero, las cuentas del gobierno canadiense mantenidas en bancos de EEUU, reservas soberanas que el Banco Central de Canadá mantiene en instrumentos denominados en dólares, cuentas operativas utilizadas para funciones gubernamentales, incluidas las operaciones de embajadas y la liquidación comercial, y tenencias de divisas que respaldan la estabilidad del dólar canadiense. Segundo, las cuentas de las sociedades de la corona, Crown Corporations, las tenencias financieras de las empresas estatales canadienses, incluidas compañías energéticas como Hydro-Québec y BC Hydro, el Banco de Infraestructura de Canadá, las tenencias de la Junta de Seguridad en el Transporte y las autoridades de inversión provinciales. Tercero, las cuentas de inversión institucional canadienses, fondos de pensiones, incluido el Plan de Pensiones de Canadá, CPPIB, uno de los mayores inversores de pensiones del mundo, dotaciones universitarias de instituciones como la Universidad de Toronto y McGill, y autoridades de inversión provinciales que mantienen carteras significativas en instituciones financieras estadounidenses. Total congelado, aproximadamente 89 mil millones de dólares. La justificación legal citó una emergencia económica
causada por acciones comerciales canadienses hostiles que amenazan la seguridad nacional y la estabilidad económica de Estados Unidos. Los expertos legales desafiaron inmediatamente la caracterización. La IEEPA requiere una emergencia genuina, una amenaza a la seguridad nacional tan grave que se justifiquen poderes ejecutivos extraordinarios, una disputa comercial con un aliado democrático que comparte la frontera no defendida más larga del mundo, no cumple con ese umbral bajo ningún estándar legal razonable. Expertos en derecho constitucional señalaron que la designación era casi con seguridad impugnable ante los tribunales, pero que los desafíos judiciales tardan meses y el daño se haría mucho antes de que cualquier juez dictaminara. El congelamiento fue inmediato, sin período de introducción gradual, sin período de gracia para transacciones en curso, sin notificación diplomática de ningún tipo. Los funcionarios financieros canadienses descubrieron lo que había sucedido cuando las transacciones del lunes por la mañana no se ejecutaron. Las transferencias electrónicas rebotaron. Se denegó el acceso a las cuentas. Aparecieron mensajes de error en las pantallas de Ottawa, Toronto y Montreal. El Ministerio de Finanzas de Canadá se enteró de lo que estaba pasando por llamadas de pánico de sus propias instituciones bancarias, no de la Casa Blanca, sin llamada telefónica, sin cable diplomático, sin notificación de cortesía. Las instituciones canadienses intentaron acceder a su propio dinero y descubrieron que un gobierno extranjero había cerrado la puerta con llave durante la noche. El efecto previsto era sencillo. Con 89,000 millones de dólares congelados en bancos estadounidenses, Canadá estaría teóricamente bajo una presión enorme para sentarse a la mesa de negociaciones bajo los términos estadounidenses. El dinero era la palanca, las cuentas eran los rehenes. La lógica era simple. Tomar el dinero, esperar a que Canadá capitule, usar el descongelamiento como moneda de cambio para extraer concesiones en aranceles, comercio, energía y política ártica. Era la lógica de un secuestrador aplicada a las finanzas internacionales, y asumía que la víctima no tenía un plan de contingencia. Asumieron mal porque Mark Carney, un hombre que pasó 13 años en Goldman Sachs aprendiendo exactamente cómo funcionan los sistemas financieros, que dirigió el Banco de Canadá durante una crisis financiera global, que dirigió el Banco de Inglaterra durante el Brexit, que presidió el Consejo de Estabilidad Financiera, que rediseñó la regulación bancaria global después de 2008, se había estado preparando para este escenario durante meses, no esperando que no sucediera, sino preparándose para cuando sucediera. 6 horas después de que el congelamiento entrara en vigor, Carney apareció en un podio en Ottawa. Su tono era tranquilo, casi inquietantemente tranquilo, para un hombre cuyo país acababa de ser sometido a una guerra financiera de sanciones por parte de su aliado más cercano. Abrió con una frase que dejó sin aliento a todas las salas de redacción del planeta. Quiero asegurar a los canadienses y a la comunidad internacional que la posición financiera de Canadá es segura. Las acciones tomadas por los Estados Unidos esta mañana afectan aproximadamente 12,000 millones en activos institucionales canadienses, no 89,000 millones, 12. La sala se quedó en silencio. Luego, todas las manos en la sala se levantaron simultáneamente. Carney continuó antes de aceptar preguntas. Explicó que la inteligencia canadiense, trabajando en coordinación con el Banco de Canadá y el Ministerio de Finanzas, había evaluado la probabilidad de un congelamiento de activos estadounidenses como probable durante los 4 meses anteriores. La evaluación se basó en el patrón creciente de militarización financiera, advertencias privadas de funcionarios estadounidenses simpatizantes que estaban alarmados por las discusiones dentro de la Casa Blanca y el análisis de inteligencia del patrón de escalada de Trump en la guerra comercial. Una vez que la evaluación pasó de posible a probable, Canadá inició lo que el Ministerio de Finanzas llamó internamente Operación Escudo Soberano. Durante 90 días, Canadá retiró sistemáticamente activos soberanos e institucionales de las instituciones financieras de EE-UU. Las transferencias se realizaron gradualmente en cantidades calibradas para evitar activar los umbrales de informes regulatorios o la atención del mercado. Los activos se movieron a bancos nacionales canadienses, al Banco de Inglaterra, a las instalaciones de custodia del Banco Central Europeo y a un nuevo vehículo de riqueza soberana canadiense domiciliado en Suiza, establecido específicamente para este propósito. Cada transferencia fue documentada, cada institución receptora fue preestablecida. La operación se ejecutó con la precisión de un banquero central que había pasado su carrera entendiendo exactamente
cómo se mueve el dinero a través del sistema global y cómo moverlo sin que nadie se diera cuenta. De los 89.000 millones de dólares que Estados Unidos creía estar congelando, 77.000 millones ya habían sido transferidos. Lo que quedaba, aproximadamente 12.000 millones, se dejó deliberadamente en su lugar. Saldos residuales en cuentas que habrían levantado alarmas si se vaciaban por completo y pequeñas tenencias en instituciones donde el proceso de retiro aún estaba en curso cuando se impuso el congelamiento. Trump congeló 89.000 millones de dólares que no estaban allí. Apuntó con un arma a una bóveda que había sido vaciada silenciosamente durante 3 meses por un hombre que sabía que el arma venía. Y todas las agencias de inteligencia del mundo acaban de ver cómo el arma financiera más poderosa de Estados Unidos fallaba contra un país que la vio venir y tuvo la sofisticación para neutralizarla de antemano. Ese fue el primer movimiento. Los movimientos 2, 3 y 4 llegaron en rápida sucesión. Movimiento 2, el contracongelamiento. Una hora después de la conferencia de prensa de Carney, Canadá congeló todos los activos gubernamentales y corporativos estadounidenses mantenidos en instituciones financieras canadienses. La autoridad legal fue la Ley de Medidas Económicas Especiales de Canadá, SEMA, el equivalente canadiense de la IEPA, que otorga al gobierno canadiense poderes idénticos para congelar activos extranjeros. Total congelado, aproximadamente 143.000 millones de dólares. Esto incluyó cuentas operativas de subsidiarias corporativas de EU en todas las principales empresas estadounidenses que operan en Canadá, desde gigantes tecnológicos hasta fabricantes y minoristas, inversiones de fondos de pensiones estadounidenses en acciones y bonos canadienses, valores del gobierno de EU, mantenidos a través de intermediarios canadienses, capital operativo de sucursales bancarias estadounidenses. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley mantenían operaciones canadienses significativas que ahora estaban congeladas. E inversiones institucionales estadounidenses en bienes raíces, infraestructura y proyectos de recursos naturales canadienses por valor de decenas de miles de millones. 143.000 millones congelados por Canadá frente a 12.000 millones realmente capturados por los Estados Unidos. El secuestrador acababa de descubrir 2 cosas simultáneamente. Su rehén ya se había escapado y el rehén tenía más rehenes propios, 12 veces más. La proporción era de 12-1 a favor de Carney. Movimiento 3. La advertencia global. Este fue el movimiento que conmocionó a los mercados, no el congelamiento, no el contracongelamiento. Carney emitió una segunda declaración. Esta no estaba dirigida a Canadá ni a Trump, sino explícitamente a la comunidad internacional. Su voz se mantuvo mesurada. Sus palabras fueron devastadoras. Si los Estados Unidos de América congelan los activos financieros de su aliado más cercano, un socio de la OTAN, una nación del G7, un socio de inteligencia de los 5 ojos, un país con el que comparte la frontera pacífica más larga de la historia de la humanidad, entonces los activos de ninguna nación mantenidos en instituciones financieras estadounidenses están seguros. Ni los activos europeos, ni los japoneses, ni los coreanos, ni los australianos, ni los activos de cualquier nación que pueda, en cualquier momento en el futuro, encontrarse en un desacuerdo político con el gobierno estadounidense. Hizo una pausa y luego pronunció la frase que se estudiará en los libros de texto de finanzas durante el próximo siglo. Su dinero en los bancos estadounidenses no es un depósito, es un rehén. Esa frase rompió el sistema financiero global, no porque fuera dramática, sino porque era verdad. Y cada ministro de finanzas, cada banquero central, cada gestor de fondos soberanos que la escuchó supo instantáneamente con certeza matemática cuál era la respuesta racional: mover su dinero. Carney no respondió con un arma, respondió con información, y en los mercados financieros la información es el arma más poderosa que existe. Movimiento 4. Desacoplamiento financiero total. En la misma declaración, Carney anunció la activación inmediata de la plataforma de liquidación canadiense-europea para todo el comercio bilateral con las naciones de la UE, pasando por alto el dólar estadounidense y los sistemas de compensación de EU por completo. Anunció acuerdos bilaterales de intercambio de divisas, swaps, con Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y Australia, permitiendo la liquidación comercial sin tocar el sistema financiero estadounidense.
anunció que todas las reservas soberanas canadienses se mantendrían exclusivamente en instituciones no estadounidenses a partir de ahora, no como una medida temporal, sino como una política permanente incorporada en la legislación, y ordenó a los fondos de pensiones canadienses reducir su exposición a las instituciones financieras de EE.UU en un 50% en un plazo de 180 días. Canadá no solo respondió al congelamiento. Usó el congelamiento como justificación, como cobertura política, como autoridad moral y como argumento irrebatible para hacer en 6 horas lo que habría tomado 6 años bajo circunstancias diplomáticas normales: desacoplar completamente el sistema financiero de Canadá del de los Estados Unidos. 4 movimientos, 6 horas, bóveda vaciada, contracongelamiento de 12-1, una frase que le dijo al mundo que su dinero no está seguro e independencia financiera permanente. El congelamiento era una pistola. Carney la convirtió en una bomba nuclear. Y luego los mercados respondieron, pero no al congelamiento. El congelamiento era absorbible, especialmente una vez que Carney reveló que solo se capturaron 12,000 millones. Los mercados respondieron a la advertencia global, a la idea de que su dinero es un rehén, a la comprensión de que cada gobierno extranjero que mantiene activos en instituciones financieras estadounidenses acababa de recibir una razón concreta, innegable y fresca de esa mañana para mover su dinero a otro lugar. El Dow comenzó a caer en el momento en que la segunda declaración de Carney llegó a los teletipos. 500 puntos en la primera hora, acelerándose a lo largo de la mañana, a medida que los sistemas de comercio algorítmico detectaban los anuncios de los fondos soberanos y comenzaban a valorar un futuro en el que billones de dólares en capital extranjero abandonan el sistema financiero estadounidense. Las acciones bancarias lideraron el colapso y lo hicieron por un amplio margen. JP Morgan Chase, el banco más grande de los Estados Unidos y piedra angular de las finanzas globales, cayó un 9%. Bank of America cayó un 12%, borrando 6 meses de ganancias en una sola sesión. Citigroup, con sus masivas operaciones internacionales que dependen de las relaciones con gobiernos extranjeros, se desplomó un 14%. Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos bajaron entre un 8 y un 15% a media tarde. El declive de todo el sector fue el peor desempeño en un solo día para las acciones bancarias de EE.UU desde los primeros días de la pandemia. Y algunos analistas lo comparaban con la crisis financiera de 2008 en términos de la velocidad y severidad del reajuste de precios. La razón era estructural, no especulativa. Si los gobiernos extranjeros comienzan a retirar activos soberanos de los bancos de EE.UU, los bancos pierden depósitos, pierden activos bajo gestión, pierden los ingresos por comisiones que provienen de los servicios de custodia, pierden el financiamiento barato que proporcionan los depósitos extranjeros y enfrentan un posible estrés de liquidez si los retiros llegan más rápido de lo que los bancos pueden deshacer sus posiciones de préstamo e inversión. El mercado no estaba entrando en pánico por un rumor. Estaba valorando una consecuencia racional de un evento concreto y específico. El presidente de los Estados Unidos acababa de demostrar de la manera más vívida posible que el dinero extranjero en los bancos estadounidenses puede ser incautado en cualquier momento para cualquier propósito político. La respuesta racional para cualquier entidad extranjera era reducir la exposición. Y el mercado estaba calculando cómo se ve esa reducción de exposición a través de billones de dólares. El Fondo Soberano de Noruega, el más grande del mundo, con 1.6 billones de dólares, inició una revisión de emergencia de su exposición a instituciones financieras de EE.UU. A las pocas horas de la declaración de Carney, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita comenzó lo que describió como transferencias preventivas de activos líquidos a jurisdicciones fuera de EE.UU. KIC y Temasek de Singapur emitieron declaraciones públicas sobre una reevaluación prudente del riesgo de concentración jurisdiccional. El Banco Central Europeo convocó una sesión de emergencia para evaluar la exposición de los bancos centrales de la eurozona a las instituciones estadounidenses, una sesión que múltiples participantes describieron más tarde como alarmante en sus hallazgos.
El Ministerio de Finanzas de Japón emitió una rara declaración pública. Estamos monitoreando la situación de cerca y tomaremos las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y accesibilidad de los activos soberanos japoneses mantenidos en el extranjero. Total de activos estimados que iniciaron protocolos de transferencia o revisión dentro de las 24 horas posteriores a la declaración de Carney, $2.3 billones. Piensa en esa proporción por un momento. Trump congeló 89,000 millones en activos canadienses, de los cuales solo 12,000 millones estaban realmente allí. La respuesta de Carney desencadenó el movimiento o la revisión de 2.3 billones en activos globales fuera de las instituciones estadounidenses. Esa es una proporción de casi 200-1. El congelamiento fue diseñado para herir a Canadá. En cambio, desencadenó la mayor reevaluación de la seguridad y neutralidad del sistema financiero estadounidense en 80 años. El dólar estadounidense cayó un 3.2% frente a una canasta de monedas principales en una sola sesión, la peor caída de un día en más de una década. El declive no fue impulsado por datos comerciales o indicadores económicos, fue impulsado por algo mucho más fundamental, la evaporación de la confianza. El estatus del dólar como moneda de reserva, el privilegio extraordinario que permite a los Estados Unidos endeudarse a bajo costo, mantener déficits persistentes y proyectar poder financiero globalmente, depende enteramente de que los gobiernos e instituciones extranjeros confíen en que sus activos denominados en dólares están seguros, son accesibles y nunca serán militarizados para propósitos políticos internos. Esa confianza era posiblemente el activo más valioso que poseía Estados Unidos, más valioso que cualquier sistema de armas, más valioso que cualquier ventaja tecnológica. Era la base invisible sobre la cual descansó el dominio económico estadounidense durante 8 décadas y se hizo añicos con una sola orden ejecutiva. Las pérdidas combinadas de las acciones bancarias superaron los 340,000 millones de dólares en capitalización de mercado al sonar la campana de cierre. Las tasas de préstamos interbancarios se dispararon a medida que los bancos se ponían nerviosos por prestarse entre sí, inseguros sobre la exposición de los demás a la fuga de depósitos extranjeros. Las permutas de incumplimiento crediticio, CDS, de los principales bancos de EE-UU se ampliaron drásticamente, con el mercado valorando un mayor riesgo de impago para instituciones que se consideraban a prueba de balas 24 horas antes. La Reserva Federal emitió una rara declaración intradía asegurando a los mercados que el sistema bancario de EE-UU sigue estando bien capitalizado y líquido. Cuando la Reserva Federal siente la necesidad de asegurar públicamente a la gente que el sistema bancario es estable, significa que la estabilidad del sistema bancario está siendo cuestionada por primera vez desde la pandemia, y ese cuestionamiento no había hecho más que empezar. La declaración de Warren Buffett desde Omaha aterrizó con el peso de 7 décadas de autoridad financiera y la credibilidad única de un hombre cuya propia cartera estaba sangrando en tiempo real. Berkshire Hathaway mantiene posiciones masivas en acciones bancarias de EE-UU. Solo Bank of America representa una de las mayores posiciones de capital de Berkshire, con un valor de decenas de miles de millones. Citigroup, American Express, el sector financiero en general, son tenencias fundamentales en la cartera que Buffett ha pasado toda una vida construyendo. El desplome de las acciones bancarias no era algo que Buffett observara desde la distancia. Le estaba costando a su empresa miles de millones mientras hablaba. Esto no era un comentario desde la barrera. Era un hombre viendo arder su propia casa mientras intentaba explicarle al pirómano por qué encender el fósforo fue un error. He estado invirtiendo en instituciones financieras estadounidenses durante 60 años, dijo Buffett. Hoy, por primera vez en esos 60 años, me cuestiono esa decisión. Congelar las cuentas bancarias de un aliado utilizando la autoridad de sanciones es el equivalente financiero a quemar tu propia casa para molestar a tu vecino, continuó. Excepto que la casa que quemas es aquella donde todos los demás en el vecindario guardan sus objetos de valor. El sistema financiero estadounidense es el Banco del Mundo. Ha sido el Banco del Mundo desde 1944. Los países estacionan sus reservas aquí. Las instituciones invierten aquí. Los bancos centrales mantienen dólares aquí.
Los fondos de pensiones desde Tokio hasta Oslo y Riad mantienen activos financieros estadounidenses porque confiaban en que su dinero estaba seguro, no seguro del riesgo de mercado. El riesgo de mercado se entiende y se acepta. Ese es el precio de invertir. Seguro de la posibilidad de que un presidente estadounidense se despierte una mañana y decida que sus depósitos, sus reservas, sus tenencias de pensiones son armas para ser usadas en una disputa comercial.